recesar. Si es un caso simple, nos ponemos en esa situación, entonces se inicia la sesión, pero esta se instala. La primera sesión va a ser de instalación, en horas de la mañana. Y de acuerdo a la complejidad o simplicidad del caso, el juez va a otorgar un determinado plazo para que se configure ese derecho a la defensa, para que el abogado defensor estudie los actuados y pueda oponer la resistencia que corresponda. Si es un caso simple, no hay ningún problema con que el juez recese y reinicie la sesión en horas de la tarde. Si es un caso más o menos complejo, le dirá seguramente al abogado defensor qué tiempo requiere, un día, 2 días, pero ya se instaló la audiencia. Y estamos haciendo una interpretación de lo inaplazable, ¿cierto? Pero comprendiendo que lo inaplazable es la audiencia. Y si ha surgido una situación como la que estamos viendo, lo único que tenemos que hacer es recesar, o en todo caso suspender. Y lo habilita el código, no hay ningún problema. El código habilita precisamente cuando regula el problema de la continuidad y las causales de suspensión, hace referencia a las audiencias y las sesiones que se dan. Así que no hay ningún problema, por lo menos cuando hablamos del juicio oral. Se garantiza el derecho de defensa. Y el juez modula el plazo que le va a dar. Le va a decir, mira, el caso tiene relativa complejidad, pero el máximo de plazo que tengo para suspender son 8 días. El caso es más o menos simple. Como dice hasta 8 días, pero en un supuesto excepcional, te voy a dar 2 días, mañana. Es decir, el juez tiene que ser un auténtico director de la audiencia, manejando los tiempos. Manejando los tiempos, pero en función del derecho de defensa, para generar un contradictorio. Si no hay contradictorio, no hay proceso. El contradictorio es lo que dinamiza precisamente la producción de información. ¿Qué contradictorio podría haber si solamente tenemos a un Ministerio Público bien preparado y a una defensa que está asistiendo formalmente? En el caso Urbano Torres versus Salvador, ya la Corte Interamericana se ha pronunciado al respecto, de tal manera que la defensa pública no puede ser simplemente una defensa formal, sino tiene que ser una defensa eficaz. Tiene que ser una defensa eficaz. Y esto no es hacerle el favorcito al imputado, por favor, hay esa idea errónea de considerar que es una suerte de una actitud pro reo. No, es una situación simplemente de que el juez debe generar un contradictorio para la producción de información. ¿Y de qué manera puede optimizar la producción de información? Es precisamente generando un contradictorio significativo. ¿Y de qué manera? Dando la oportunidad para que la defensa, ¿cierto?, se pueda oponer o resistir. Si no, va a ser un contradictorio formal, burocrático, donde solamente está discutiendo las razones del Ministerio Público. Si entendemos el contradictorio ciertamente como un método para producir información, entendemos por qué sí estamos preocupados en que se genere, lógicamente, esa situación donde, con igualdad de armas, se produzca información. Bueno, ya tenemos la solución en los supuestos del artículo 360 a propósito del juicio oral y los supuestos de suspensión. No hay ningún problema, pero diferenciando siempre lo que es una audiencia respecto de lo que son las sesiones de la audiencia. Las sesiones de la audiencia, ¿no? Y el supuesto de suspensión está claro, pero esa suspensión siempre tenemos que entender en ese plazo límite. Hay un tema muy interesante a propósito de la continuidad, donde básicamente la excepción se ha convertido en regla, como que el tema de la suspensión viene a ser la regla, cuando la suspensión viene a ser la excepción, pero que es otro tema. Doctor, lo que se está planteando está muy interesante, pues, para el juicio oral. Claro, como ahí sí hablamos de sesiones, no hay ningún problema, pues podemos instalar y luego, otorgando un tiempo prudencial, con ello, posteriormente, generar ese contradictorio. Pero a nosotros lo que nos interesa son otro tipo de audiencias, la audiencia de control de acusación y la audiencia de sobreseimiento. No hay ningún problema. Porque específicamente se ha modificado también el dispositivo respecto de la audiencia de control de acusación, y se ha comprendido los problemas de las sesiones, de tal manera que si el abogado defensor no vino en esa oportunidad, y como la audiencia es inaplazable, viene el defensor público, y se instala la audiencia, primera sesión. Es un caso simple, le dirá al defensor público, señor, ¿qué tiempo necesita usted? Doctor, estoy un poco recargado, en cualquier caso, no sé si se podría hacer la sesión de la tarde, pero ya usted para la tarde ya podrá realizar las oposiciones de forma y de fondo, sí. O para el día de mañana, sí, pero se realiza la audiencia. Primera sesión, instalación. Y se tiene que preparar, tiene que haber preparación para que precisamente esta audiencia de control de acusación sea un auténtico filtro
y no pasen todos los procesos, perdón, todas las pretensiones punitivas al juicio oral. Entonces, ese es un tema, vean ustedes, muy importante. La regulación es expresa. A veces nosotros, los jueces y los fiscales y los abogados, lo que queremos es una justificación normativa y se ha modificado, pues, de tal manera que sí existe ahora en el control de acusación la posibilidad, ¿cierto?, de que pues, la audiencia se desarrolle en varias sesiones. En sesiones que hay que entender siempre moduladas en cuanto al plazo. Un plazo necesario, un plazo razonable, que el juez tiene que evaluar, que el juez tiene que considerar, que seguramente en ese mismo momento se discutirá. Lo mismo para la audiencia de sobreseimiento. En la audiencia de sobreseimiento, en la audiencia de control, de diligencia en esta audiencia preliminar se tiene, si eventualmente está el actor civil en ese momento, no viene el abogado defensor, pues por igualdad de armas. Frente a ese requerimiento de sobreseimiento, la defensa y el actor civil no estuvo presente. Está presente la defensa del imputado. Entonces se puede generar una suerte de inarmonía, ¿cierto? Porque se está discutiendo también el objeto civil. Se tendrá que instalar la audiencia y luego, obviamente, habilitar una nueva sesión en la tarde o al día siguiente o a los 3 días, de acuerdo a la complejidad del proceso. Esto también está regulado en el Código Procesal. Si tenemos estas regulaciones específicas, hablando de la audiencia de control de acusación, hablando de la audiencia de sobreseimiento, hablando de la audiencia de juicio oral, ¿qué es lo que pasa con las audiencias de prisión preventiva? ¿Es razonable tener un juez que empiece la audiencia a las 9 de la mañana y termine a las 3 de la mañana del día siguiente? Disculpen, es una tontería completa. Es decir, eso que puede parecer de pronto como un modelo, lo que está pasando en la ciudad de Lima, a propósito del caso Anadín, a propósito de Félix Moreno y todo lo que se está difundiendo por la prensa, eso es una parodia de audiencia. Porque, ¿qué hace que se comprenda? ¿Por qué llevamos a confundir que una audiencia es lo mismo que una sesión? ¿Por qué no se puede comprender que es una audiencia compleja? Una audiencia compleja donde probablemente la primera sesión, que puede ser de 1 hora, y no hay ningún problema, pues sea de la presentación de la imputación y una discusión sobre la calificación jurídica. ¿Cuál es el problema para después recesar y empezar una segunda sesión en horas de la tarde? ¿Y cuál es el problema, ya no hablo del mismo día, de realizar la siguiente sesión al día siguiente? ¿Cuál es el problema? ¿Hay alguna limitación? Con ello, por lo contrario, no estamos permitiendo un contradictorio ágil, transparente. Hoy discutimos sobre la imputación, en la tarde discutimos sobre elementos de comisión fundados y graves. Mañana discutiremos sobre prognosis de pena y peligrosidad procesal. Y tal vez en la sesión de la tarde estaremos emitiendo decisión. Y todos seguirán, ¿cierto? El público, el auditorio estará pendiente porque ciertamente entendió que en la mañana hubo una audiencia en cuya sesión se llevó a cabo el control de imputación, que en la tarde se discutieron los elementos de convicción. Pero cuando no se entiende ello y se pretende comprender que es una audiencia que se tiene que desarrollar sí en línea de continuidad, porque una audiencia es lo mismo que una sesión, es un error. Es un tremendo error. Y no hay ningún impedimento, no obstante que tenemos base normativa como para realizar esto. Hace buen tiempo, creo que fue en el 2008, se produjo un caso bastante difundido aquí en la ciudad de Arequipa. Asesinaron a una persona en una pollería, el Pollo Real, si no me equivoco. Y se capturaron como a 3 personas. Y la discusión era si pues, se tenía que llevar a cabo la audiencia de prisión preventiva respecto de las 3 personas. Si en una audiencia de prisión preventiva, tengo 2 dimensiones, una dimensión legal y otra dimensión constitucional, tengo que discutir imputación, tengo que discutir elementos de convicción, tengo que discutir prognosis de pena, tengo que discutir peligrosidad procesal. De uno solo ya tengo 4, solamente en la dimensión legislativa. Si son 3 por 4, son 12 contradictorios. Si a ello voy a adicionar la proporcionalidad de cada uno de ellos, lleguemos a 15 o 16. Y esos contradictorios cruzados, ¿qué es? Es una enredadera que no se comprende. Porque el fiscal seguramente se va a agotar haciendo referencia a la prognosis de pena de uno, de otro, y de pronto pasará al tema del arraigo, y no se comprende absolutamente nada. Y se hizo algo muy elemental, ¿no? Que presente pues, en una primera sesión la imputación, y después que cada uno de los imputados tenga su propia audiencia, donde se discutan los elementos de convicción que le corresponden respecto del grado de intervención delictiva que habría tenido, que obviamente es diferente al de la otra persona.
Que se discuta la prognosis de pena. Probablemente esta persona tenga 18, 19 años, que es muy distinto al otro procesado que tendrá 35 años. Que se discuta el arraigo o magnitud, la peligrosidad procesal, en un contradictorio, y se realice el derecho a ser oído. Se realice el derecho a ser oído. Si el imputado está frente a una de estas situaciones, se sabe que le están escuchando. Derecho a ser oído, derecho a un contradictorio, y saca la decisión. Y todos se quedan tranquilos. Pero ¿cuál es el problema? Eso cansa, pues a nosotros los burócratas, en sentido positivo digo, nos cansará. Pero quien va a sufrir las consecuencias materiales es el imputado. Y va a sufrir las consecuencias materiales a veces sin comprender qué hubo en esa audiencia donde aparentemente era un escenario de comunicación compleja, pero tan compleja que pues era una suerte de discurso argumentativo que estaba acusado por todo lado. No. Entonces, el tema, como ven ustedes, es simplemente, me pongo en este caso, iniciar la audiencia con la presentación del cargo. En la tarde será la audiencia de uno. Total, ya están a disposición del juez. Ya están a disposición del juez. 48 horas. ¿Dónde está la prohibición, en todo caso, que pues se lleva a cabo la audiencia entre los 48 horas? Claro, pues se instala la audiencia entre las 48 horas. Y no hay ningún problema que se sigan sesiones sucesivas. Salvo que, más bien, aplique acá una práctica indebida, que sería el hecho de suspender por 8 días. Eso sí sería indebido. Estamos hablando de una continuidad, pero una continuidad razonable. Una continuidad que tiene que ver con el desenvolvimiento del proceso, pero atendiendo a los contradictorios específicos. Así que, en este primer tema, creo que es muy importante señalar, hay que cuidarnos de las interpretaciones legalistas que afloran en nosotros. Como el código dice, inaplazable, somos capaces de iniciar un proceso simplemente sin defensa, teniendo una persona que solamente está presente, pero que no va a defender. Y hay que tener mucho cuidado sobre este tema de la defensa pública, fundamentalmente a quienes muchas veces queremos obligar a que asuma la defensa sí o sí. Ya el caso de Rubán Torres es clarísimo en el sentido de que la defensa tiene que ser eficaz. Y el juez tiene que generar esa defensa eficaz no por el favorcito al imputado, sino porque él requiere generar un contradictorio para obtener información de calidad y puede decir, así de simple. Acá es necesario aclarar algunos temas como pie de página, por favor, que se han envilecido estos conceptos o categorías centrales, cognitivas, diría que son el indubio pro reo, la presunción de inocencia, porque normalmente, por los medios de comunicación, por personas que no comprenden su función de persecutores penales o su labor policial, en su caso, y consideran que estos principios es una suerte de principio de favor al imputado, que es una garantía construida para el imputado, que es una suerte de gracia, que la actitud de esos jueces, o esos fiscales, o esos defensores, es una actitud filodelincuente, más o menos. Pero, ¿cuál es la naturaleza de estas garantías? ¿En realidad viene a ser una suerte de valla que se pone para salvar al imputado? Póngase a pensar simplemente en el concepto de garantía como seguridad. Póngase a pensar en el supuesto de una intervención quirúrgica, donde trae la historia clínica y se señala que se tiene que amputar una extremidad. Pero como es ininteligible los términos con los que están expresados, el médico duda y no sabe cuál de las dos extremidades. Entonces, en caso de duda, amputa cualquier extremidad, así es. O por seguridad, por garantía profesional, este médico no va a operar hasta que no tenga la seguridad de que en esa acusación, en esa historia clínica se diga lo que se tenga que decir, señalando específicamente. Claro, en ese caso sí, pero en el tema de libertad no. Es decir, es suficiente con que la pretensión punitiva se proponga y, bueno, si se probó 2 o 3 proposiciones, pero no otra proposición fáctica, no hay ningún problema, indubia procesal. Es decir, nosotros los jueces, nosotros los fiscales, somos una especie más o menos de chamanes intuitivos como para sentenciar. ¿Y dónde está nuestro profesionalismo? La garantía es límite objetivo. Esta audiencia es una especie más o menos de quirófano, que tiene que estar necesariamente desarrollada sobre la base de esa historia clínica, de esa acusación, donde aparece precisamente ya el diagnóstico y donde se tiene que realizar la intervención conforme a lo que aparece en esa historia clínica. En caso de duda, no ampute la extremidad.
En caso de duda, no lo tienes que remitir al plenario. No, pero resulta pues que en el ámbito, la prensa ha señalado ello, resulta que los medios de comunicación han difundido, han señalado de que esa persona es el culpable. No, nuestra audiencia, ¿cierto?, es nuestro quirófano aséptico. Y vean lo que voy a decir, ¿eh? Por más que este juez haya leído todos los periódicos y esté convencido de que esa persona es el responsable, no puede sentenciar sobre esa convicción, sino tiene que tener la objetividad suficiente como para decir, a ver, fiscal, tú presentaste 3 proposiciones fácticas y vamos a ver si cada una de las proposiciones fácticas han sido probadas. Si has probado cada una de las proposiciones fácticas, tengo que condenar. Pero si no has probado una de las proposiciones fácticas, y por más que yo tenga conocimiento, tengo que absolver. Eso no es difícil de entender, porque un Estado democrático de derecho requiere de ese quirófano aséptico, donde un juez se tiene que quitar incluso sus propios prejuicios para emitir una decisión cognitiva, epistémica. Por eso es que nosotros siempre aterrizamos en el problema de la realidad. Nosotros no hacemos dogma o de opinión, siempre aterrizamos en realidad, porque la realidad es el mejor límite frente a esas pulsiones primitivas. ¿Se imaginan ustedes, frente a determinadas situaciones publicitadas, aparecen en los medios de comunicación, en el TROM, el Popular y todo lo demás, y las creencias que se tienen sobre una determinada enfermedad, y que el médico asuma que como esto es una suerte de opinión general, entonces esta persona que me ha traído con esas características, independientemente de los estudios químicos, biológicos que se hayan realizado, y lo tengo que operar como tal? Ese médico no sería médico, pues sería un curandero o cualquier cosa, pero no sería un médico. Es profesional porque precisamente trata de realizar la intervención sobre la base de los estudios que se realizaron. A los médicos sí, a los biólogos sí, a los dentistas sí. ¿Qué somos pues nosotros? Somos una especie de una profesión más o menos eticizante y más o menos que se puede mover en la perspectiva de la opinión del pueblo, de la opinión pública. No, señores, la única posibilidad de levantar y rescatar nuestra profesión es precisamente con objetividad y rescatar ese carácter epistémico que es precisamente el freno a la arbitrariedad. Salgo del pie de página y entramos al segundo tema. Ya están, ahí tienen las soluciones. Instalar las audiencias, decimos, cesaría en sesiones, la suspensión en caso de fuerza mayor, y pasamos a la etapa intermedia, otra de las modificaciones. En esta etapa intermedia había plazos, obviamente, para que se presente el requerimiento de sobreseimiento, el requerimiento acusatorio. Habían plazos incluso para que se señalen la realización de la audiencia y hasta plazos para el pronunciamiento, pero no se tenía un plazo tope que correspondería a una audiencia, que correspondería a la etapa intermedia. No se tenía eso, de tal manera que se posibilitaba lo que pasó en el caso Villamédica: 3 años, 4 años, 2 años, y no había ningún problema, porque incluso no había una suerte de apercibimiento bajo responsabilidad, no había nada de eso, así que no había responsabilidad. Y como muchos de los jueces nos creímos el cuento de que somos jueces de audiencia nada más, eso lo vengo diciendo hace buen tiempo, y no asumimos que somos jueces que tenemos la dirección del proceso y el proceso comprende plazos, nos desentendimos. Finalmente el problema de los plazos era problema de administración, así que mi responsabilidad se agotaba en el sentido de decir, administración debe fecha, y si me daba para cualquier tiempo no había ningún problema, yo no controlaba. Ahora vamos a ver pues, si no voy a controlar como juez, porque ahora sí es bajo responsabilidad. Y acá aparecen estas interesantes modificaciones. Dice, requerimiento de sobreseimiento. Entre el requerimiento de sobreseimiento y la audiencia de control, 30 días en los procesos civiles. 30 días. ¿Se percatan? Y para el pronunciamiento, 15 días. 15 días. Total, 45 días. ¿Listo? Así que nosotros ya vamos en esta idea clara. Sabemos que el plazo de la etapa intermedia cuando hay un sobreseimiento de un proceso simple es 45 días. La cosa parece clara, ¿no? Luego van a ver cómo siempre hacemos unas interpretaciones así sesgadas como para salir de este aparente límite, esta aparente limitación. Sobreseimiento. Procesos complejos y criminalidad organizada. Ahora estamos hablando ya de plazos, en los supuestos también de criminalidad organizada, que sí ha sido incorporada.
Y acá encontramos el plazo, 60 días más 30 días, 90 días, 3 meses. Procesos complejos, realmente complejos. Realmente complejos. Parece ya superar el tema, ¿verdad? O sea, ya pues ahora ya tenemos los plazos claramente establecidos, así es que si el juez se excede los 90 días o de los 45 días, va a incurrir en responsabilidad. ¿Dónde va a venir la trampa? En esto. ¿Qué se comprende por requerimiento de sobreseimiento? Les aseguro que no va a faltar jueces que digan que el requerimiento de sobreseimiento es cuando yo en audiencia estoy presentando recién. Eso es lo que van a decir, de tal manera que voy a señalar a la audiencia, será seguramente traslado de 10 días, después lo señalaré a los 20 días, y desde esa fecha recién. ¿Pero qué es el requerimiento de sobreseimiento? Los señores fiscales que están acá presentes, ¿qué es el requerimiento de sobreseimiento? Eso es escrito, pues, donde aparece ese requerimiento. De tal manera que es desde el momento que está ingresando al despacho y no hay posibilidad de interpretación diversa. El requerimiento es por escrito, y ese requerimiento se presenta en un determinado momento, y a partir de ahí se tiene que computar. Así que yo, administrativo, yo especialista, tengo que tener el cuidado de realizar la audiencia antes de los 30 días, cuidando el traslado de los 10 días. ¿Y cuál creen que va a ser la interpretación heroica que van a hacer muchos magistrados? Van a decir, no, el requerimiento de sobreseimiento es esa requisitoria oral que se hace en el momento de la audiencia. Y nuevamente le sacamos la vuelta a la ley. Así es que los abogados, defensores y los señores fiscales tienen que estar alerta a este tema. Y comprender y hacer ver que es imperativo que este tema del requerimiento de sobreseimiento, como se presenta requerimiento, solicitud, ¿cierto? Por escrito, se presenta pues en un determinado momento. Haga la interpretación de todos los dispositivos que están vinculados y eso va a estar claro. No es la propuesta oral en el sobreseimiento. En el control de acusación, también desde el requerimiento acusatorio, hasta el momento del desarrollo de la audiencia, 40 días. 40 días. Se entiende que en ese lapso de los 40 días se ha corrido el traslado. Es otro tema. La tramitación interna que puede haber dentro de ello. El auto que resuelve, tenemos. Y en el caso de los procesos complejos, tenemos los 90 días. Pero nuevamente viene el problema que estamos señalando. ¿Qué se comprende por requerimiento acusatorio? Porque de esto ya hay práctica. Claro que fue una buena práctica, digo, pero no podemos ir contra el sentido literario. Para salir del problema de aplicar una terminación anticipada en la terminación en la etapa intermedia, dado que algunos hemos considerado que el acuerdo plenario, ¿cierto?, es fuente normativa, particularmente para nosotros no lo es, porque no aparece como tal en la Constitución. De hecho, puede ser una buena doctrina o mala doctrina, pero no estamos vinculados, así que no hay ni siquiera necesidad de inaplicar, sino hacer una interpretación de lo que es un principio de oportunidad y comprender que la terminación anticipada se puede optimizar durante la etapa intermedia, casi lo entendimos. Pero algunos jueces optaron por otra vía y pensar que la presentación del requerimiento acusatorio es la presentación oral en el momento de la audiencia. Pero en la forma como está descrita actualmente en el Código Penal, no hay posibilidad de hacer una interpretación diversa. Digo porque va a aparecer nuevamente eso. ¿Qué es el requerimiento acusatorio? Es la presentación oral de la requisitoria. No es así. El requerimiento acusatorio es aquel que se presenta en determinado momento y a partir de ahí te cuento los 40 o los 90 días. Y no hay más. Entonces, está claro, la etapa intermedia, para hablar más claro, en los procesos comunes, con objeto simple, 40 días. En los procesos complejos o de criminalidad organizada, 90 días. Y no hay más que discutir. Vamos al tema de la prisión preventiva. Siempre un tema en discusión. En aquellos tiempos, creo que acá en el foro gritamos, dentro de la misma sala de capacitación, decíamos, no existe la ampliación de la prisión preventiva, es algo atípico, eso no existe, lo que existe es la prolongación con sus propios supuestos. Eso lo hemos dicho en diferentes foros. Y se cerraron, ¿no? Y acá salieron incluso algunos acuerdos regionales donde señalaban que sí, que la ampliación sí se presenta, ¿no? Y aparecían pues unas extrañas formas de audiencia donde había una suerte de sumatoria matemática, ¿no? Le dieron 4 meses, ¿cierto?, de prisión preventiva. Entonces venía el fiscal, decía, fiscal, juez, me has dado 4, ahora quiero 5, porque 4 más 5 son 9. Y listo. A ver, abogado defensor, asume, ¿verdad que 4 más 5 son 9? Sí, en efecto, doctor. Entonces 4 más 5 son 9. Por consiguiente, se dispone la ampliación del plazo de prisión preventiva. Absurdo.
Absurdo, pero así pensaron nuestros jueces acá. Tuvo que desarrollarse jurisprudencia recién para apartarse de este tema y entender que los plazos, ¿cierto? Que la privación de libertad o cualquier medida restrictiva va a suponer siempre un modo o forma como lo regula el Código. Son formas procesales, no formas judiciales. No hay forma judicial, porque nosotros solamente aplicamos y consideramos a la ley como límite. O cuando se habla del plazo razonable y se entiende de que el plazo razonable ya lo estimó el legislativo, de tal manera que el plazo razonable son los 9 meses. Y eso, escuchen esa argumentación a cada rato. Situación que es un absurdo porque hace buen tiempo la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional ha señalado que el plazo razonable es el plazo necesario, aquel plazo específico pero para la situación concreta, de un caso concreto. Pero siempre el tema. Ya tenemos los 9 meses y ¿para qué vamos a corrernos el riesgo de que de pronto se vence el plazo? Porque resulta que con ello pues eventualmente puede salir esa persona en libertad. Siempre razonando con terreno. Como para mí es muy cómodo terminar mi hora, ¿cierto? Y en tanto pues no pueda tal vez sacrificar una media hora pensando en personas que están internadas en el verano, no hay ningún problema. Pero cuando de pronto sí evalúo el sufrimiento de esa persona que está interna, que eventualmente puede ser inocente, sí considero en serio el plazo razonable, el plazo necesario. Y no por una cuestión de gracia, sino porque el propio Código Procesal lo establece. Siempre que haya medidas limitativas o restrictivas de derechos, se tiene que señalar ese término adecuado, necesario. No el plazo legal. Porque el plazo legal, como toda normativa, siempre son límites garantía, límites máximos garantía. Y acá tenemos el tema. Plazo legal. Artículo 272, 9 meses, 18 meses y 36 meses, el plazo legal. ¿Qué se ha adicionado? En criminalidad organizada, 36 meses. Así aparece, plazo legal. Hasta 36 meses, ¿cierto? Plazo razonable, 254. Aplicación del término, duración de la medida. Prolongación, hasta. Y acá viene el problema. Cuando en aquellos tiempos nosotros señalamos de que si es que me habían dado prisión preventiva por 4 meses, la prolongación suponía solamente llegar hasta los 9 meses. Y eso se podía, eso es una interpretación que fluía de los propios dispositivos. Pero acá, obviamente, la morosidad, el trámite burocrático de jueces y fiscales dio lugar a que, pues, legislativamente se estime que muchas veces por ello se exceden los plazos, no hacen una investigación eficaz y los jueces se burocratizan en el trámite del proceso y exceden. Y es por eso que acá se retrocede. Y se modifica y dice, ahora más bien, el plazo de prolongación va a ser distinto al plazo legal. El plazo de prolongación es similar al plazo de prisión preventiva. Si te dieron 9 meses, ahora te pueden dar hasta otros 9 meses. Si te dieron 18 meses, ahora te pueden dar hasta otros 18 meses. Si te dieron 36 meses, ahora te pueden dar hasta otros 12 meses. ¿Cierto? Y tenemos que aceptarlo. Nosotros no vamos a decir, no, pero podemos acá hacer una interpretación inaplicando. No, así lo dice el código. Fíjese, la capacidad de rendimiento con el que tienen los términos está claro, no hay más. Pero ¿cómo podemos hacer para oponernos a este tema de la legalidad dura, conforme aparece? Nuevamente, el plazo razonable. El plazo razonable. Trabajando con estos conceptos, por favor, dice, no durará más el 272. Así dice, no durará más. Y cuando hace referencia a la prolongación dice, pero el término no durará más, ¿es un límite que se conjuga con el plazo razonable? Vamos al otro. El término hasta, cuando habla de la prolongación, es obvio que el no durará más o hasta son términos que expresan límites máximos legales, dentro de la racionalidad y generalidad que corresponde a las leyes, no dentro de la cuestión de razonabilidad que atiende al caso concreto. La racionalidad general son los casos límites, límite garantía, pero la razonabilidad del caso hace que éste sea siempre, se pronuncia res dentro de la necesidad estricta del caso concreto. Así que si he formalizado investigación preparatoria, me corresponde solamente 2 actos de investigación, pues tengo que ver la complejidad o la simplicidad de la realización de este
y probablemente sea un mes. Pero ahora resulta que en la etapa intermedia los jueces, pues ellos tienen la culpa, ellos se demoran un año, 2 años, es que me tienes que dar los 9 meses. No, pues ya no, porque la ley te dice 4 meses, perdón, 40 días, así que no tienes pretexto. Súmame un mes más 10 días más, tienes 2 meses y 10 días. Y la audiencia de juicio oral, que si se aplica estrictamente a la continuidad, caso simple, demorará pues una sesión o 2 sesiones. Así que te voy a dar 3 meses o 4 meses, porque es el plazo necesario atendiendo al sufrimiento de esa persona que está sufriendo, no a tu atención, no a tu comodidad burocrática de salirte a la hora o en todo caso despreocuparte. No, estos dispositivos son límites garantía para los procesados, no son límites para mi trabajo, no son una cuestión de concesión para que yo pueda desarrollar de manera muy cómoda mi función, no. Por eso, en la construcción de estos dispositivos debemos entender bien este hasta, siempre con un plazo límite. Finalmente, voy a tocar rápidamente 2 temas muy importantes. Uno referido a la prueba anticipada en diligencias preliminares. Una de las magistradas que nos acompañó, la doctora Judith Rodríguez, frecuente, acá en una de las pocas fiscales bien comprometidas con la reforma, ahora de juez especializado en Lima Este, pues estaba muy preocupada por los problemas que se presentaban en los delitos de violación de libertad sexual, porque resultaba que había un problema siempre de sobrecriminalización, victimización respecto al agraviado, porque se exigía que el agraviado declare a nivel de la policía, fiscal, y a veces a los jueces, comillas, garantistas, exigían que en el juicio oral también vaya a deponer, y obviamente terminaba la víctima, ¿cierto?, revictimizada hasta 3 o 4 veces. Y era realmente problemático. En esa oportunidad, y después de unas reuniones que tuvimos con diferentes instituciones, señalamos una propuesta que se llevó a cabo, que cuando hay un requerimiento de violación de libertad sexual, se presente un combo de 3. Formalización de investigación preparatoria, requerimiento de prisión preventiva y el requerimiento de prueba anticipada. Eso que parecía algo un poco exótico, se llevó a la práctica. Y uno de los primeros jueces que llevó a cabo la audiencia casi seguida de prueba anticipada fue el doctor Philip. En efecto, fue uno de los primeros. Imagínense, era muy interesante. ¿Cuál era la preocupación de los señores fiscales en ese tiempo? Pero si voy a llevar a cabo y presento la formalización de investigación preparatoria y luego resulta que pues hago mi requerimiento de prisión preventiva, ¿para qué me sirvía pues la prueba anticipada? Se perdía el sentido de lo que se quería, porque la prueba anticipada era para asegurar la información para juicio, no para esa medida accidental de la prisión preventiva. Pero hubieron fiscales que sí comprendieron que la prueba anticipada estaba relacionada para conservar esa información para juicio, de tal manera que el requerimiento de prisión preventiva podía ser sostenido con otros recaudos, distinto a esa prueba producida. Demos tomó atención y sé que presentaron algunos proyectos y incluso había una suerte de acuerdo plenario en proyecto, pero se produjo la modificación, porque ahora no hay necesidad de formalizar la investigación preparatoria, sino que en diligencias preliminares se puede solicitar la prueba anticipada. Felices los señores fiscales. Pero el problema para la defensa, porque en diligencias preliminares no tengo imputación, porque en diligencias preliminares no tengo todavía un imputado, porque precisamente las diligencias preliminares es para configurar imputación. Así que resulta que en una audiencia donde no sabemos quién lo realizó, cómo lo realizó, aparece una señora, defensa pública, y de pronto sindicando una persona. Entonces ciertamente hay problemas. Así que va a corresponder a la judicatura generar algunos estándares de control por muchos temas, por la propia consecuencia que va a suponer esa información que se está produciendo fuera de proceso. Si se está produciendo una información fuera de proceso y esta va a servir para que se pruebe la responsabilidad en el seno del juicio oral, vean ustedes la gravedad de lo que supone, cuando todavía no tenemos imputado o hay una imputación difusa. No sé hasta qué punto esto habría sido apropiado. Yo me quedo con la propuesta que sacamos de ese taller, el combo de 3, y bien, si requiero prisión preventiva,
que sea con lo que tengo, y luego ya en el contexto de la audiencia asegurando esa información, bueno, que se lleve a cabo, porque si no va a generar esa suerte de indefensión. Es cierto, sensible, delitos de violación de libertad sexual contra menores, sí, nadie lo va a dudar, pero no con una suerte más o menos de un afán de protección, ¿cierto?, ex ante, vamos a perjudicar la capacidad epistémica de un proceso con la producción de información fuera del proceso, fuera de garantías, porque obviamente antes de la formalización de un proceso no tenemos información de calidad, información fuerte, en un contradictorio, sin defensa bien definida, porque resulta que la imputación se va a producir precisamente como consecuencia de la prueba anticipada. Realmente hay problemas, hay problemas. Y finalmente, el problema de la audiencia de constitución de actor civil. Yo he escuchado de veras con mucha paciencia a muchos colegas que dicen, ¿para qué se desarrolla la audiencia de actor civil? Si se entiende que el agraviado se constituye como tal. Cuando se reformó el Código Procesal Civil en aquellos tiempos, lo que se difundió con fuerza siempre fue el despacho saneador. Se difundió con fuerza los presupuestos procesales, como instrumentos para validar la relación jurídica procesal. De tal manera que la audiencia de saneamiento, una audiencia filtro, donde se tenía que verificar precisamente la concurrencia de la legitimidad, interés, capacidad, competencia y todo lo demás, para evitar, ¿cierto?, todo un tránsito hacia una decisión inhibitoria, una sentencia improcedente después de 3 o 4 años. Eso fue importante en su momento. Y se vio que con las modificaciones legislativas, cuando se superó esa etapa y ya no había audiencia, cierto, como un retroceso. Pero como se trata de un proceso civil anquilosado y estamos en espera de la reforma, nadie dijo nada. Pero estamos nosotros ahora en un proceso penal, donde hay un objeto civil, hay una persona que se asume agraviado y respecto de quién queremos saber si verdaderamente está legitimado, si verdaderamente tiene interés. Y si es que no se hace un control, un debate, una cosa es que no estemos entrenados, que no conozcamos claramente esa función saneadora de los presupuestos procesales, y otra cosa, ¿cierto?, es simplemente decir que no sirve para nada. Ahora la audiencia de constitución de actor civil solamente se va a realizar cuando haya oposición, en los otros supuestos no. De tal manera que el juez está perdiendo la única oportunidad como para ver quién realmente tiene legitimidad. Así que seguramente regresaremos a los viejos tiempos donde teníamos hasta 4 o 3 procuradores en una misma causa, no entendiendo que el único legitimaba el Estado y que los procuradores públicos solamente eran abogados del Estado, defensa técnica, que podían ser 3 o 4, pero que no se podían constituir los 4 en actores civiles. Y así, una suerte de situaciones donde de pronto aparecían unos sucesores reclamando legitimidad y otras personas, y obviamente, nuevamente vamos a tener problema. Un casito de un médico bastante difundido, harto conocido, el doctor, por permanecer en los estrados, donde hasta los 3 hermanos se constituyeron en parte civil porque estaba con el viejo trámite. ¿Dónde va esa oportunidad de saneamiento? No, pues, como solamente es una cuestión de escritorio, pues perdimos esa oportunidad y creo que es un retroceso en cuanto al tema procesal. Estas reflexiones breves, digo, simples, no son nada complicadas como ven ustedes, tenemos que difundirlo. Solamente quiero hacer referencia a un tema que requeriría, y esto sí, yo me comprometo, doctor Aristes, porque en esto sí estoy muy interesado, que se difunda fuertemente el tema de la audiencia de control de detención. Porque hasta antes de la modificación, no en este decreto legislativo, si la policía detenía a una persona en flagrancia, ese calabozo era maldito. Pobrecito, ¿qué le pasaría? Lo pasaban al calabozo fiscal, también era maldito. Caramba, estaban todos los demonios. Y lo pasaban al calabozo del Poder Judicial, y era un calabozo bendito, donde había policías vestidos de ángeles, con música angelical. Y podía esperar otras 48 horas. Y ni siquiera dentro de esas 48 horas para que se haga un control de detención, sino para igual el proceso inmediato llevar a cabo la audiencia de prisión preventiva. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos pasó? Antes, si lo conocemos, con el viejo modelo, si es que se detenía una persona a las 12 de la noche, pues nosotros los jueces especializados a las 12 de la noche al día siguiente teníamos que estar llevando a cabo la audiencia, verificando incluso, tomando su declaración. Pero ahora no hay ningún problema. Con un simple proveído, después de saltar de esos calabozos, pasan al calabozo bendito, no hay ningún problema. Si la detención fue arbitraria en las 24 horas, ahora es doblemente arbitraria, porque está a nivel judicial. Las 24 horas que señalaba el artículo 2 del Código de la Constitución Política del Estado, ¿cierto?,
era obviamente para que el juez haga un control de detención. Felizmente, ahora sí hay esa audiencia de control de detención. Pero acá hay que tener mucho cuidado, y sobre esto, digo, voy a desarrollar más ampliamente algunos temas, porque los jueces también tenemos que desarrollar la capacidad para desarrollar, saber cuál es el objeto de esa audiencia de control de detención, qué es flagrancia, cuándo hay necesidad, cierta detención, porque no todos los supuestos de flagrancia van a dar lugar a detención. La interpretación que puede distorsionar esto va a ser, no, la audiencia de detención solamente son aquellos casos cuando se solicita una detención ampliada, la prolongación de la detención hasta por 7 días. Esa sería una de las interpretaciones literales más distorsionadas que puede haber, porque sería contraria a lo que señala la propia Constitución Política del Estado. Tenemos que difundir con fuerza la audiencia de control de detención. Los jueces de investigación preparatoria tienen que también estar presentes en ello. Saber que a las 24 horas van a traer una persona, va a venir el policía, va a venir el fiscal y va a venir el abogado defensor. En un curso de posgrado tenía 2 ciudadanos chilenos en Tacna. Y hablando de estos temas constitucionales, les dije pues de que acá en el Perú había esta práctica. Así que si a ustedes los detienen en alguna discoteca, ¿cierto? Ni piensen que de acá de 24 horas lo van a poner a disposición de un juez y va a evaluar el control de detención, sino que lo van a enviar otras 48 horas, ¿cierto? Para que después ni siquiera vean si la detención fue válida, sino simplemente para llevar a cabo una audiencia sin conocimiento de proceso inmediato o prisión inmediata. Y quedaron alarmados, pues, porque eso que se supone es una garantía de nosotros los ciudadanos, simplemente por una mala práctica fue completamente distorsionado. Tenemos que bregar para que se instaure esta audiencia de control de detención. Esa es la única posibilidad, ¿cierto?, de materializar este principio que aparece en la Constitución Política del Estado. Muchas gracias, señores. Celis, por el contrario, aquí las gracias por estos alcances que nos acaban de hacer, siempre, digamos, problematizando el tema. Bueno, en primer lugar vamos a dar la intervención a Juan. Muchas gracias. En primer término, permítanme saludar a todos los caballeros y damas vinculados al derecho. En segundo término, definitivamente tengo que felicitar la clara, elocuente, crítica, pero muy reflexiva de la exposición hecha por el doctor Celis Mendoza. Lo felicito en realidad. Tiene una muy buena posición y posiciones muy novedosas. Sobre el particular, a mí me gustaría precisar lo siguiente para luego saber cuál es la opinión del doctor Celis Mendoza. Efectivamente, este nuevo marco de decretos legislativos que se ha promulgado y ya están en práctica, se han modificado determinados artículos del Código Procesal Penal y ha previsto pues audiencias inaplazables. Ya lo ha dicho el doctor Celis, son pues las referidas a la audiencia de sobreseimiento, control de acusación, del juicio inmediato, juicio oral y otras. Bien, yo quiero centrarme en primer término con respecto a la audiencia de control de acusación. ¿Qué le parece la práctica de los jueces que hemos incorporado lo siguiente? Efectivamente ahora hay plazos para llevar a cabo la audiencia de control de acusación. Como se ha indicado, es en un caso 40 días para el control de acusación. Entonces, nosotros tenemos el requerimiento de acusación, naturalmente conferimos el traslado por el plazo de 10 días. Pero a su vez ya nosotros estamos en algunos casos, cuando tenemos certeza, por no decir en todos, de a su vez ya señalar fecha para la audiencia de control de acusación. Pero estamos contemplando dentro de este plazo los 10 días para absolver la acusación, para absolver. Y no solamente eso, no solo fijamos fecha para audiencia, sino que también nos anticipamos en prever la concurrencia del defensor público en el eventual supuesto si el defensor privado, si es que hay un defensor privado, no concurra. Disponemos que se notifique al defensor público con el requerimiento de acusación y todos los recaudos que sean pertinentes, a la vez que lo exhortamos para que prepare la defensa, para que eventualmente haga una defensa eficaz en la audiencia de control de acusación.
Entonces me gustaría saber cuál es su parecer del doctor Celis Mendoza. Pero también, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué podemos esperar si convocamos audiencia? No viene el defensor privado, como es obvio que hemos notificado al defensor público y el defensor público viene a la audiencia y está debidamente notificado con el requerimiento de acusación, está exhortado para que prepare una defensa eficaz, pero ¿cómo podemos esperar una defensa eficaz si el acusado ni siquiera se comunica con el defensor público? ¿Qué tendría que decir el defensor público? ¿Será suficiente con el requerimiento que tenga? ¿Tendrá tiempo para revisar el expediente fiscal? Mal dicho, carpeta fiscal. Eso de pronto es una primera, ¿no?, interrogante que me gustaría saber del doctor. Bien, gracias. Qué bueno es conversar con doctores que están en la práctica, y prometo que voy a hacer referencia a la propuesta que se está desarrollando acá y en otros lugares. Van a pensar que es una creación mía, pero no. Eso de señalar ya en la audiencia, perdón, en el traslado de los 10 días y señalar la audiencia es extraordinario. Es extraordinario. ¿Para qué esperar el traslado y recién? Es una buena propuesta y eso más bien hay que difundir en los otros registros judiciales. El sensible tema de la notificación también al defensor público, cierto, estaría muy bien si tendríamos suficientes defensores públicos como para que atiendan él, pero los defensores públicos son tan escasos que ciertamente, caramba, va a ser muy poco probable que se aboquen de esa manera. Yo creo que por lo menos se tiene que evaluar caso por caso, comprender de que si a esa audiencia viene el defensor público y no estudió porque había una defensa técnica y se confió en ello, no tendríamos por qué reprimirlo. No, porque ese señor abogado cumplió con estar y en ese momento más bien decir, señor, ¿podemos realizar la sesión en horas de la tarde o al día siguiente? No por gratificar al abogado defensor, sino por garantizar el contradictorio que yo como juez quiero para obtener información. Eso debe quedar bien claro, ¿no? Entonces creo que de esa manera el manejo adecuado de plazo razonable va a ser muy importante, siempre para que madure, para que se prepare una defensa adecuada. Bien, igualmente agradeciendo la posibilidad de estar aquí presentes, saludos con todos los de la sala y saludando la brillante exposición del doctor Celis Mendoza, a la cual yo siempre nos tiene acostumbrado. Yo quería hacer, perdónenme que quisiera hacer una pequeña reflexión, o sea, en base a que lo que he conversado con algunos colegas abogados, y les digo, oye, y ahora pues estarás cobrando bien para las audiencias, tú vas ahí, la parte... No, me dice, la gente no quiere pagar. Es más, paga más si la audiencia no se realiza que si se realiza. Ustedes lo sabrán, no sé, no estoy pidiendo una encuesta, vamos a ver eso. Y pareciera ser, y eso viene para la reflexión un poco, que el legislativo entiende cosas diferentes a las que entendemos nosotros. O la población en general está empezando a entender cosas diferentes a las que nosotros entendemos. Porque la población en general dice, a mí me ha pasado un video, ¿no? ¿Cómo se llama? Un meme, donde está Cristo solito y le dicen, oye, ¿y los dos ladrones dónde están? Ah, es el fiscal les ha dado la libertad, ¿no? Entonces, pareciera que nos estamos divorciando, ¿no? O sea, una cosa piensa el Congreso, y un ejemplo particular que veo es, antiguamente este delito de violencia y resistencia a la autoridad era un delito con una pena muy baja, ¿no? Y nosotros empezamos, bueno, tiene razón los jueces, ya dan penas muy bajitas, porque la ley dice bajitas, vamos a subirlas. Y aún así nos colocamos en el extremo mínimo, y seguíamos absolviendo, ¿no? ¿Y qué han terminado por hacer los legisladores? Y nos ponen una pena ya que es imposible darla pues suspendida, ¿no? Aunque nos estamos ingeniando ahora para seguir dando penas suspendidas o penas no efectivas, y supongo que otra vez nos subirán la valla, ¿no? Que es otro riesgo. Uno, preguntarle al doctor Celis, ¿no? O sea, además otra de las cosas, ¿no? O sea, lo voy a decir con nombre porque me parece necesario rescatarlo. El único que he visto que hace unas proposiciones fácticas fiscales muy detalladas es el doctor Percy Tejada, que yo haya tenido experiencia.
Los demás hacen un relato de los hechos, donde hay cosas importantes, no importantes, que se les pasó o no se les pasó, pero no a ese nivel epistémico que reclama Celis, ¿no? Hecho 1, el señor tenía 40 años de edad. Hecho 2, la agraviada tenía 12 años de edad. Hecho 3, y así, ¿no? Así de claro, que es evidentemente un control científico de la cosa, o sea, el juez solo tiene que hacer su checking, ¿no? Sí, 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 sí. Y también para la defensa muy fácil, ¿no? O sea, pues, no, no, sí, no, y esto está discutido, y etc. Un control mucho más depurado de lo que podría ser. Pero no ocurre así, ¿no? Generalmente son relatos muy genéricos, de párrafos completos, a veces muy mal presentados, y lo más importante, por ejemplo, para los abogados defensores, fíjense mucho en el fáctico, todo lo que son delitos aduaneros y delitos tributarios, porque generalmente el Ministerio Público, no sé si hay un fiscal acá, pero sí creo que hay unos 2 o 3, generalmente, creo yo, asumo lo que estoy diciendo como creencia nada más, que lo que hace este control, esta investigación administrativa de aduanas o de tributación, la pasan al Ministerio Público y el Ministerio Público la reproduce tal cual. Y generalmente no hay fáctico penal. Porque dice, hay operaciones no reales. ¿Cuáles? Pues las operaciones no reales. Engañó, falsificó un documento, dijo qué cosa, cuándo, dónde, en qué momento. Ese 1, 2, 3, ese reclamo. Entonces, la pregunta también a Celis, ¿no le parece que ahora en este nivel nosotros nos estamos convirtiendo, la Administración de Justicia, más que científicos en artistas? Porque evidentemente, no, claro, no el arte desde el punto de vista de expresar con cánones estéticos, no, evidentemente, sino ese arte interpretado como la necesidad de tomar el caso individualmente, sin posibilidad de que se reproduzca en otra circunstancia. Y la segunda, ¿no? O sea, sí, en lo que hemos optado nosotros, cambiar nuestro formato de auto de citación a juicio, y en todos los autos de citación a juicio ya estamos incorporando, ¿no? Ofíciese a la Defensoría Pública para que designe abogado defensor debidamente preparado a efecto de hacerse cargo de la defensa bajo responsabilidad. Somos bajo responsabilidad, para evitar cualquier tipo de cuestionamiento respecto de la indefensión del acusado. Suena bonito. ¿Cómo se presentará en la realidad? No tenemos la menor idea. Pero nuevamente, ¿no? Este divorcio sí ha ocurrido muchas veces, ¿no? Y eso es lo que no vamos a poder evitar. Yo le veo muchos problemas esto desde el punto de vista de los plazos, con la carga que tenemos. Va a haber un problema, porque cómo concuasar, cómo encajar que tengo 300 procesos que matemáticamente tendría que resolverlos en los próximos 3 meses. Entonces es imposible que me haga pues 100 procesos en un mes, ¿no? Lo he intentado y ha sido como tratar de sacarse la tinca, ¿no? No se puede. Y en ese sentido entonces vamos a tener problemas. Pero al margen de eso, no está viendo esto, el legislativo no consideras que hay una suerte de menosprecio del juez. Hay unos jueces que sí evidentemente han querido dilatar el proceso, malos jueces, entiendo, pero no pues se nos achaca eso a todos los jueces, ¿no? Todos los jueces queremos aceptar que se dilaten los procesos. Todos los jueces queremos libertad para los acusados. Todos los jueces somos cuestionados. Por lo tanto, hay que darnos estas normas tan rígidas que realmente nos parece que cada vez nos están reduciendo menos a que somos responsables y no nos están considerando menos responsables. Gracias. La primera pregunta. Les voy a narrar un hecho que lo conoce más del 80%, pero mi amigo Yuri no lo conoce. Y lo voy a refrescar de memoria. Se trata de un profesor de 35 años que ingresa a un hostal con una alumna suya de 13 años, a las 6 de la tarde. A las 12 de la noche, el cuartelero escucha un llanto. Por eso da cuenta a la policía y la policía comunica al Ministerio Público. Intervienen a las 6 de la mañana
se practica el examen de indemnidad sexual, arroja declaración reciente, y se practica un examen biológico y se encuentra líquido prostático y cabezas incompletas de espermatozoide dentro de la vagina. ¿Qué delito configura este? Le preguntaría a mi amigo, o a cualquiera de ustedes, y los que ya saben la respuesta, pues se callan. ¿Qué delito? Y tengo la impresión que por lo menos el 20% que no conoce el cuento va a decir violación de libertad sexual prevista en el artículo 173. Pero, ¿dónde está la imputación? Porque yo lo que he narrado es el hecho precedente. Ingresó a las 6 con el profesor. Un hecho concomitante, el llanto de la menor a las 11 de la noche. Un hecho posterior, la intervención de la policía y la fiscalía. Otro hecho posterior, de experticia, las pericias. ¿Y dónde está la imputación? Eso apareció en la cabeza, ¿no? Ustedes se representaron del 20%, ustedes ya conocen este ejercicio. Porque el verbo típico dice acceder carnalmente por alguna de las vías. Y nunca he hecho referencia a ello. No hay imputación concreta. Pero se supone, es un proceso cognitivo, acá nada se supone, porque si voy a llevar al debate tiene que ser, obviamente, el acceso carnal por vía vaginal, ese verbo típico. Así que todas esas circunstancias servirán como insumos para reconstruir esa imputación. Y es simple, como ven ustedes, porque tenemos un punto de referencia para la reconstrucción. ¿Cuál? Los elementos del tipo. De tal manera que las circunstancias, con tal vez algún contenido un poco rimbombante, servirá para el popular, para el tronco. Pero a nosotros lo que nos interesa es que el fiscal, sobre la base de ello, construya la proporción fáctica que diga accedió carnalmente por vía vaginal. Eso nos interesa, eso. Acá les han venido a contar un cuento de que cuando se habla de imputación concreta o imputación necesaria, se está hablando de principio o algo así. No, es la pretensión punitiva. Y la pretensión punitiva, por lo contrario, es enemiga. La imputación concreta o imputación necesaria es enemiga de la cantidad de palabras. Un ejercicio rapidísimo. Juana y Juan se conocen un 14 de febrero en una discoteca. Se enamoran rápidamente y esa noche terminan yaciendo carnalmente en un hotel. A los 9 meses nace Juancito. Juana, para reclamar al padre, a Juan, la pensión de alimentos, se encuentra con la madre, quien más bien le dice que es una callejonera, hay una discusión y termina en un juzgado de paz, obviamente por las agresiones mutuas entre ambos. Y también esto derivó en un proceso de impugnación. Un relato, ¿cierto?, que puede ser el fundamento de una pretensión de obligación de de obligación alimentaria. Pero ¿de qué sirve todo ese cuento? Cuando las proposiciones fácticas son: Juan es padre de Juancito, de tantos años. Juancito tiene 3 años y tiene necesidad económica. Y Juan es juez y percibe 14.000 nuevos soles. Consecuencia jurídica, la obligación alimentaria. Eso es imputación concreta. Esos 3 elementos y nada más. Y no toda esa cantidad de información que encierra lo significativo. Cuando se pide que presente las proposiciones fácticas, son aquellas que configuran los elementos del tipo y nada más. Nada más. Y eso requiere experticia. Conocimiento, obviamente, del fiscal, ¿cierto?, de los elementos del tipo para construir las proposiciones fácticas. Si hay elementos que configuran circunstancias para efectos de determinación de pena, bueno, los acompaño también. Pero lo que encontramos, pues, es una narración de circunstancias completamente intrascendentes, como el hecho de la menor y el profesor, ¿cierto?, como imputación donde no hay imputación. Tema 2. Por la avenida Independencia, eso a las 12 de la noche, se desplaza un automóvil tico conducido por un sujeto en actitud sospechosa. Es intervenido por la patrulla número tantos, a cargo del efectivo policial número tantos. Se interviene el vehículo y en la parte trasera se encuentra que llevan laptops, artículos domésticos con evidencias de haber sido arrancados en ese momento. Además se encontró una cizalla, un pasamontañas y atrás un sujeto que estaba tratando de sujetar esos temas. Son llevados a la comisaría de Palacio Viejo y encuentran justamente al agraviado que estaba sentando la denuncia en ese momento. ¿Qué delito es? Ya no cae, ¿verdad? Porque requieren el elemento de la sustracción y el apoderamiento. Yo les he narrado hechos posteriores nada más, que van a salir en el popular seguramente. Pero sobre la base de ello, ¿podemos hablar de una imputación, de un hecho punible de hurto? Claro que sí.
sustracción, incluso con los bienes identificados, el aforamiento, en pleno proceso de aforamiento. Y podemos incluso hacer referencia a coautoría, claro, porque hay uno que conducía, y hay uno que seguramente ingresó. Es decir, es posible construir imputación, sino que, pues, no me interesa mucho indagar esto. Creo que una formalización de investigación preparatoria es un documento donde puedo reproducir simplemente las conclusiones que aparecen en el informe policial. No, pues, no. Así que esto es muy importante de señalar. Quieren investigar algo más profundo desde la perspectiva eurocontinental sobre lo que es la imputación concreta, a leer, ¿cierto? Principios, una explicación desde la razón de Juan Montero Aroca, donde trabaja el principio de, la imputación concreta con el nombre de la imputación del hecho punible, así lo trabaja, donde destaca dos elementos objetivos de la imputación, el hecho punible, la imputación del hecho punible y obviamente el sujeto, y cuestiona más bien un elemento subjetivo que vendría a ser el fiscal, porque dice el fiscal puede ser variado, en cambio en la pretensión civil es uno solo, y en cuanto al efecto jurídico es dispositivo en la pretensión civil, en el proceso penal no, porque hay un marco. Es decir, no estamos inventando la pólvora, estamos hablando de la declaración de voluntad petitoria, algo que en teoría genera el proceso. Así que no hay que por qué alarmarse. No pretendamos justificar trabajos, ¿cierto?, artesanales. Estamos más de 8 años ya con la reforma y todavía discutiendo, cuestionando el problema de la necesidad de una imputación concreta en la construcción de un proceso cognitivo, que es el título de mi tesis. Gracias. Bueno, vamos a dar intervención a los señores asistentes. Una primera intervención. En el segundo piso. No voy a llegar ahí con el... A capela nada más. Por favor, breve, por favor. Ya. Buenas noches. Soy su ex alumno, pero nunca asistí a sus clases. Nunca estaba de nosotros. Racionales, ¿no? Todo el problema con top service y aquí todos los abogados presentes y alumnos va enfocado a la carga procesal. El sistema, en este caso, que el Estado procesal impone a la sociedad. ¿Y a qué me refiero eso? A que un juez, como usted dice, debe emitir una resolución debidamente motivada y debe respetar todos los plazos, a que el fiscal se apodera de los derechos subjetivos de la víctima y que tiene que realizar una imputación concreta. Se le paga 9.000 soles a un fiscal adjunto, a un provincial se le paga 14.000 soles. Y la idea más razonable, usted que trabaja en base a la realidad, al realismo, a la lógica y a la razonabilidad, ¿no sería mejor contratar dos fiscales con esos 9.000 soles, que serían 4.500, y ese fiscal tendría calidad de vida, la carga procesal se reduciría, y ese fiscal, no, en este caso trabajaría sus 8 horas y realizaría pues la imputación fáctica o la imputación, en este caso concreta, respecto de un caso específico, y los jueces emitirían una resolución debidamente motivada? Se está desnaturalizando la vida de un ser humano al creer que esta persona debe ser un ratón de biblioteca, porque el ser humano tiene más de primitivo que de civilizado, y son millones de años que nos persigue el primitivismo, y la civilización son pocos años. En ese sentido, doctor, la contribución que yo realizo es que en vez de que se le pague a un juez, en este caso provincial o especializado, 14.000 soles, está trabajando hasta las 9 horas de la noche y tendrá calidad de vida, verá a sus hijos, y la deficiencia está ahí justamente para que evita malas resoluciones. Y habrá productividad por más que se le pague más dinero, no habrá, entonces la deficiencia queda del sistema, no fuera de que existan todos los plazos, todo lo que se ha referido, procesos de incubación, etapa preliminar, investigación preparatoria, todo eso está sintetizado a que el tema de que un ser humano trabaja, le pagan excesivamente y ese ser humano no va a poder rendir según lo que se le pague, sino según el cansancio de su cuerpo. Bueno, eso es mi contribución. Amigo, muy agradecido por esos alcances. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Buenas noches, doctor Célix. Mi pregunta es algo muy concreta. Es, si no tienen cabida
las entinemas dentro del razonamiento penal, porque desde el punto de vista de la filosofía del derecho, por ejemplo, se hace uso bastante de las entinemas, es decir, de aquellos argumentos que se presuponen, ¿no? Y que se podrían decir que se derivan sin necesariamente ser mencionadas. Lamentablemente llegué tarde a su exposición y me gustaría saber, digamos, cuál es su apreciación respecto a ese punto, porque ha tocado usted un tema muy interesante sobre la imputación concreta, es decir, la narración precisa de los hechos. Entonces la pregunta iba si las entinemas como razonamiento no tienen cabida dentro del discurso del derecho penal, ¿no? Gracias. Juan, alcánzame el micro, por favor. Gracias. Un debate en audiencia es un debate cognitivo, no es un debate de opiniones. Hay temas, por ejemplo, y en esto debemos ser claros, donde debemos considerar a los requisitos legales del artículo como límites. Sin embargo, hay presupuestos que tienen que realizarse y respecto a los cuales vamos a predicar los requisitos. Por ejemplo, si se realiza un hecho y dice acceso carnal nada más, y alguien va a decir, oye, el tipo solamente, perdón, el artículo, confundiendo con lo que es el tipo, dice solamente acceso carnal, no dice tiempo y lugar, así que no tienes que poner tiempo y lugar. Se está olvidando algo muy importante. Esas son categorías de existencia. Como categoría es la posibilidad de realizar, la posibilidad humana. Como en la omisión a la asistencia familiar solamente aparece la resolución y el incumplimiento, entonces desaparece la posibilidad real de cumplir, no entendiendo que el deber se corresponde siempre con un poder, que no hay deber por el deber, sino que debe necesariamente realizarse un poder para que de ello emerge el deber. En toda situación, de nosotros, del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene el poder de calificar jurídicamente su imputación, correcto, bien, pero tiene el deber de dar la información fáctica que se corresponda con esa calificación. Entonces, yo entiendo más o menos hacia dónde va con el tema de decir, oiga, y en ese caso que usted ha referido, no, implícitamente no podemos asumir que hubo el acceso carnal, pues, no, porque en primer lugar tenemos diferentes verbos típicos, vías típicas. Y si vamos a imputar a una persona el acceso carnal por vía vaginal, no tenemos que decir. La pericia se va a llevar a cabo respecto a ello. Mire usted cómo es tan de importante esto, incluso como hipótesis de imputación de hecho punible en la formalización de investigación preparatoria. El doctor Mendoza transitaba por la Plaza España. En ese momento, un fiscal ofuscado, pues transitaba con su vehículo y por culpa lo atropelló, causándole lesiones graves. Mire usted, estoy empleando el profeso ese concepto de indeterminado culpa. Y así aparece como hipótesis de imputación del hecho punible. Seguramente muchos van a decir, no, pues ¿para qué quieres todavía una tesis de imputación? ¿Para qué quieres saber cuál es la infracción del deber de cuidado específico? Porque se entiende pues que eso va a ser objeto de la investigación. Si se formaliza la investigación preparatoria con esa hipótesis de imputación con un término difuso, es una investigación ciega, que es muy distinto si planteo una hipótesis de la siguiente manera. El fiscal fulano y tal transitaba con su vehículo y en ese momento hablaba por celular. Con ello determinó, ¿cierto?, el accidente, el atropello, al doctor Mendoza y le causó lesiones. En ese orden habrá un acto de investigación para determinar si ciertamente esa persona en ese momento estaba hablando por el celular e identificar la infracción del deber de cuidado. Seré más claro. Por la avenida Independencia se desplaza un vehículo a gran velocidad, por culpa, atropella a una persona y le causa la muerte. Listo. Si se formaliza la investigación de esa manera y se pretexta de que pues, estamos recién con una hipótesis, pues ese fiscal no va a tener norte en su investigación. Situación diferente es cuando lo planteo de la siguiente manera. Que fulano y tal se desplazaba en su vehículo más o menos a 80 kilómetros por hora. No obstante que el máximo de velocidad permitida es 30 kilómetros por hora en ese lugar.
Y los actos de investigación van a ser significativos, porque en efecto, en función de esa hipótesis, voy a decir, practíquese la pericia, a efecto de que determine la velocidad con la que se desplazaba. Curse ese oficio a la municipalidad para que indique cuál es el máximo de velocidad permitida en la avenida Independencia. Y la investigación se hace evidente, la investigación es inteligente, porque precisamente eso que aparecía como hipótesis, una vez con la pericia y una vez con el informe de la municipalidad, ya no va a ser una hipótesis, sino va a ser una tesis de imputación. Así que ese pretexto de decir, no, como se trata de una formalización de investigación preparatoria, te admito concepto de discursos. Mentira. Una formalización de investigación preparatoria es un proyecto de investigación y tiene que ser determinado. Así que acá no debemos presuponer nada, no hay nada tácito. La imputación concreta siempre debe ser expresa. En otras palabras, los fundamentos de la pretensión punitiva como hipótesis o como tesis debe ser siempre expreso porque es un debate cognitivo. Y es la única forma que nos garantiza a nosotros los jueces, a los señores fiscales y a los abogados defensores tener una comunicación epistémica, no de opiniones, no de dogma. El gran problema que se presenta en nuestro medio es que a veces hacemos del ejercicio del derecho un dogma, y dogma a veces sobre irrealidades, adoptando concepciones normativistas, idealistas. Cuando hablo de una concepción realista, no estoy haciendo referencia a una de las escuelas, sino a una metodología, ¿cierto?, para el estudio del derecho. Una metodología que descansa sobre datos de la realidad. ¿Qué es lo que nos permite tener comunicados? Porque lo demás es pura opinión, es puro dogma. Y hay unos que son muy orgullosos de ser dogmáticos, puros. Eso pues es completamente irreal, o por lo contrario, permite la arbitrariedad. Por favor, solamente para aclararte un poquito, que creo humildemente que podría solucionar tu duda. El intimema tiene que ver con el razonamiento y no con el fáctico. Normalmente nosotros siempre, nadie está razonando con silogismos, o sea, todo el mundo razonamos con antimemas. Entonces, aquí no se trata de la argumentación, porque podemos algunas circunstancias darlas por sobreentendidas en el razonamiento, pero en ningún caso en el fáctico. No puede haber un fáctico sobreentendido. Gracias, Julio. A ver, por favor. Muy buenas noches. Mi pregunta va dirigida sustancialmente a un tema que hoy nos ocupa, que se trata del proceso inmediato y la audiencia de incoación específicamente. El decreto legislativo 1194 hace referencia a que además es parte integrante de la reforma procesal penal que sufre nuestro ordenamiento jurídico penal en la actualidad. Así también el Código Procesal Penal, el artículo 85, hace referencia a esta audiencia única de incoación, la misma que establece un protocolo específico, ¿no? En primer orden tenemos a la procedencia de medidas coercitivas, en segundo término a la procedencia del principio de oportunidad, terminación anticipada y otros, y en último término se encuentra la procedencia del proceso inmediato. Quisiera saber si existe alguna razón lógico-jurídica para que se dé este orden y si en todo caso se viene aplicando en la actualidad. Gracias. Ya se modificó felizmente. Ahora sí es en el orden que usted está señalando, con la modificación del 1307, pero mire usted cómo son estos. Aprovecho la pregunta para señalar lo siguiente. Había el requerimiento de incoación del proceso inmediato y se terminaba lo que nunca se había iniciado. Y resulta que el inicio del proceso inmediato recién era finalizado, lo que era un absurdo. ¿Cómo voy a terminar lo que no había comenzado? ¿Y cómo podía dictar una prisión preventiva fuera del contexto del proceso? Una prisión preventiva fuera del proceso, absurdo, porque una prisión preventiva tiene que siempre dictarse en el contexto de garantías de lo que es un proceso. Ese fue uno de los cuestionamientos que hicimos nosotros. Pero señalamos de que, por lo menos en la forma como estaba redactada anteriormente, era el orden cómo debería pronunciarse el juez, que no era el orden cómo debería desarrollarse la audiencia. Así lo interpretamos. Pero sin embargo, el acuerdo plenario hizo referencia nuevamente al tema de qué es el orden, aun cuando, si lo inobservan, finalmente no es causal de nulidad. Pero la ley es la ley. Y es un absurdo completo. Porque, mire usted, para que se incoe el proceso inmediato, por lo menos para poner uno de los supuestos de flagrancia, tiene que ser una flagrancia que determine una causa probable, ¿no?, de un caso fácil. Es decir, tengo que tener una imputación concreta con base en una causa probable
que sea un caso fácil. Y el objeto de control para determinar la incoación del proceso inmediato es esa imputación con esas características. Es lo que se va a debatir. Si tengo una imputación concreta, con causa probable, pero no es un caso fácil porque requiero de prueba indirecta, no procede, pues, no procede. Habrá causa probable, imputación concreta, pero resulta que la información deriva de prueba indirecta o prueba inicial. Tendré que atender a otro mecanismo de simplificación, la acusación directa. ¿Correcto? Bien. Pero si tengo una causa probable, perdón, tengo ya la imputación concreta con base en causa probable, que es un caso fácil, esa es la llave habilitante de incoar el proceso inmediato. Y esa imputación concreta con base en causa probable o elementos corroborativos es el contenido también de la determinación anticipada. De tal manera que el control previo para determinar, pues es el presupuesto para determinar anticipadamente. La terminación anticipada tiene ese mismo núcleo. Pues era un absurdo lo que se hace. Y finalmente la prisión preventiva. Los elementos de comisión fundados y graves es respecto a una imputación concreta. La prognosis de pena es respecto a una imputación concreta. De tal manera que presuponía obviamente el debate de la imputación concreta con base en causa probable. Pero como el código dice, algunos lo entendieron así, y pues se ciñeron, y con toda irrazonabilidad, a esa forma. Hubieron protocolos. Tuvo oportunidad Rolando Abiel de participar en uno de ellos. Hubo el protocolo y algunos dijeron, no, acá carambas, el protocolo no puede tener una fuerza superior a la ley, pero no era esa, pues, no se trataba de ello, sino simplemente de diferenciar lo que eran los requisitos del pronunciamiento de la decisión respecto de la audiencia como metodología, cuyo núcleo, ¿cierto?, o llave habilitante para la incoación, no hay duda, era el procesamiento. Se solucionó felizmente. Gracias, Francisco. A ver, por favor. Doctor Celis, buenas noches. Felicitarlo por su brillante exposición, igualmente al doctor Vilca y al doctor Yuri. Una pregunta concreta sobre lo que acaba de hablar usted, el proceso inmediato. Se ha hablado en todos los medios desde la aplicación de este proceso que vulnera principios y deberes constitucionales, que el deber del juez para el Estado y para la sociedad es de hacer el control constitucional y que no se violen los principios, sobre todo el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad. En este caso, usted ha hablado de la imputación concreta que tienen que efectuar los fiscales y que realmente para mi parecer, no hacen una real y correcta imputación, y tampoco lo van a poder hacer por la sencilla razón de que por el plazo razonable para hacer una imputación concreta debe ser mayor de 48 horas. No, es imposible de poder hacer una imputación concreta, y peor, en todo caso, si cuenta la imputado con un abogado defensor público, porque como lo ha dicho el doctor Vilca, casi no en qué momento va a conversar el imputado con su abogado defensor, si no tiene. Entonces llega el momento de la incoación, como usted lo ha dicho, llega el requerimiento de solicitar la prisión preventiva, ¿y dónde está la defensa? ¿En qué momento puede hacer una defensa razonable, ¿no?, para el imputado? Esa es mi pregunta, doctor. A nivel nacional, desde que se dio este decreto legislativo, fuimos fuertemente críticos de este proceso inmediato. Y por lo menos quisimos proponer algunas limitaciones, como por ejemplo señalar siempre que en el caso de flagrancia tiene que estar configurada una causa probable, ¿cierto?, que sea un caso fácil, que la flagrancia no necesariamente supone una causa probable. Huancavelica no tiene laboratorio de alcoholemia. Resulta que tenemos una persona con ebriedad, hay evidencia cualitativa por el olor al alcohol, pero para que se le practique el delito transcurrirá seguramente 30 días. Tengo flagrancia, pero no hay causa probable, obviamente. O en el caso de una flagrancia, resulta que las fuentes de información no quieren colaborar y se van. Y hay flagrancia, pero no tenemos la fuente de información, no hay causa probable. Por eso es que la flagrancia necesariamente es una situación que facilita la propia información para hacer causa probable, pero no necesariamente está empatado, hay que señalar claramente. Entonces, y por eso es que la interpretación siempre es limitante, para que el proceso inmediato solo sea excepcional. En los otros supuestos, por ejemplo, de confesión, y corroborar con elementos de confesión, ¿eso qué es eso? Es causa probable. Cuando dice de elementos de convicción evidentes o preevidente, como dice San Martín Castro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando también de una causa probable.
solamente con la exigencia de que haya la posibilidad de interrogar. En los tres supuestos, como usted se está percatando, son causa probable. Es decir, toda la evaluación es sobre causa probable, pero siempre de un caso fácil. Y siempre hay que discutir el tema de qué es un caso fácil. Hablamos de un caso fácil cuando la premisa normativa, ¿cierto?, no es objeto de interpretaciones diversas. Si encontramos una premisa normativa que puede ser objeto de diversas interpretaciones, póngase a pensar en el caso de lavado de activos, donde el delito fuente para algunos es un elemento del tipo y para los otros no es un elemento del tipo, ya hay interpretaciones diversas. Entonces, jamás un delito de lavado de activos va a ser un caso fácil porque ya desde la perspectiva interpretativa de la premisa normativa hay problemas. Cuando hablamos de la premisa menor, ¿cierto?, aquella de hecho que se supone probado, entonces tenemos que hablar también de una premisa menor esté satisfecha probatoriamente con prueba directa. Desde el momento que se requiere de prueba indirecta, ya no es un caso fácil, porque supone obviamente argumentación, inferencias, es un caso fácil. Por eso esto tiene que ser así difundido, ¿no? Y así todo este tema respecto de la prueba directa, todos los problemas que he planteado y muchos más, están en mi libro Proceso Inmediato, que está publicándose el día lunes. Señores, en primer lugar, creo que tenemos que ser muy agradecidos a Francisco Celis Mendoza, porque inclusive está robando tiempo de sus vacaciones, tengo entendido, de sus cuerpos de vacaciones. En la mañana estuve en la Universidad de San Agustín, como él, siempre generoso académicamente, vino a acompañarnos acá al Colegio de Abogados. A él, a Juan Vilca y a Yuri Segarra, por favor, un fuerte aplauso de agradecimiento.